Origen del mundo. ¿Héroe? ¿Origen del mundo? Sí. Ya. ¿Héroe? Cuerpo. Violencia. Trascender. Mujer. ¿Qué creen que se dedica esta persona? ¿Y por qué? Como que se ve que está mirando algo y que está pensando sobre ese algo que está mirando. Y como ese algo está como más arriba, me imagino que es algo un poco más mental, filosófico, creativo. Todo, podría ser cualquier escritora, científica. Por eso, claro, cuando la Mel dijo como a nadie se le ocurre que podría ser madre, igual podría ser, porque también hay hijos que se han criado con madres bastante estrictas, más que una profesión, lo que más veo es el carácter, entonces podría ser, ¿cierto? Cualquiera de las anteriores. Además de que podría incluso no ser famosa, porque ella también me hablaba de si es que fuese un retrato familiar de alguno de ustedes que guardó y la digitalizaron nomás, también podría ser que por eso llegó aquí y por eso la tenemos enfrente. ¿Cuántas fotos así como tan producidas? O sea, que por algo hay una foto de ella, claro, considerando las pocas fotos que hay de esa época. O sea, como si existe una foto de ella es porque es necesario tenerla en algún registro de algo. Claro. O que tenía mucha plata, pero no me da la impresión de ser una persona con mucha plata. Entonces, como también eso es como de acuerdo a la imagen. Por ejemplo, podría decir que durante toda mi formación de pregrado y siendo chica, yo nunca había escuchado de Millet. Y uno crece siempre con la imagen pop del físico loco Einstein, que además era por la paz y que tenía así como hartas cosas y que tú decías, hoy él es súper distinto a otro físico raro, calladito, que solo escribió sus trabajos y no hizo nada más por nadie, ¿cierto? Entonces uno como que tendía a admirarlo de cierta forma. Y después en el doctorado, hace como 10 años, no me acuerdo dónde, pero alguna vez leí del trabajo de que la esposa era una matemática súper importante y que después hizo, de hecho, también la licenciatura en física. Y que posiblemente ella había ayudado a escribir las ecuaciones de la teoría de la relatividad, que son ecuaciones tensoriales. De cierta forma, escribió cómo se trabajan los tensores para poder solucionar esas ecuaciones. Y esos tensores ahora uno los ocupa en otras áreas de la física, o sea, son cosas que se ocupan siempre. Supuestamente por las cartas que él se escribía con su esposa, él en algún momento le reconocía el trabajo que ella estaba haciendo con él. Y todos especulan que es por la parte tensorial, la parte más matemática de las ecuaciones. Me parece muy interesante el caso de Mileva porque en el fondo es una especie de súper paradigma, o sea, es como la máxima demostración todo junto de todas las opresiones de la mujer junto. O sea, yo sabía de esta mujer por el tema obviamente de
de la serie que les contaba, que la había visto, donde se supone que hay una mujer detrás de Einstein, porque uno sabe que detrás de los hombres siempre hay una mujer, probablemente. Porque yo, por ejemplo, como feminista, yo no sabía esto de su hijo esquizofrénico. Y entonces ahí ya fue como, ya esto es la guinda de la torta o la gota que realza el vaso, no sé cuál de los dos, pero claramente una mujer que tenía todas las posibilidades en un mundo de hombres donde no le permitían estudiar y que sin embargo al parecer su padre la apoyó, lo que ya era como un avance, un apoyo moral en ese tiempo cuando no te dejan estudiar, me parece como súper importante. Era muy inteligente, estudió todo lo que quiso estudiar, ¿cierto? Pero después se casó. Y ahí empieza como el tema de que están trabajando juntos, pero entonces voy a usar comillas porque trabajaron juntos mientras preparaba Einstein la teoría de la relatividad. Entonces ahí solamente sale el nombre después del hombre, todo el mundo sabe quién es Einstein, todo el mundo lo relaciona con los premios Nobel. Pero después está esto de que ella le pidió la plata del Nobel, entonces como también uno dice, y esto no es gratuito, porque si se hubiese sentido de verdad que hubiese ganado el premio Nobel solo, probablemente le habría dicho no. Mileva, esa teoría, la que tú inventaste, no te la adjudicas tú, se la adjudica a él. Él es el reconocido, él es el premiado como único creador de esa teoría que también es tuya. Se tuvo que guardar todo eso quizás, ¿no? Mordérselo quizás y no sé, me imagino que habrá llorado en silencio cuántas veces de rabia, de impotencia. Y por ahí Einstein también fue un machito cabrío ahí imponiendo sus reglas. ¿Cuántos casos nos vamos a encontrar de lo mismo? Ella después va y muere sola. Y tuvo que cuidar a su hijo y después ella se invisibiliza todo su trabajo y después ella tiene que dejar de trabajar. O sea, ahí está el asistencialismo, cosas que nosotros peleamos también desde nuestra asociación, el tema de la invisibilización del trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado que pertenece solo a las mujeres, porque eso son parte también de las propuestas de nuevas políticas para abrir el mundo, a que todos nos hagamos responsables, las labores de cuidado deben ser de todo el mundo. Y claro, de nuevo, en un mundo donde tampoco se permitían muchas mujeres entrando a la parte como de educación de alto nivel. Entonces, ¿cuántos casos más habrá como Mileva? Yo creo que este insigne es muy importante porque representa muchas cosas juntas, pero yo creo que sería bueno empezar a destapar más ollas y que la gente empezara a visibilizar a mujeres como estas para que se dieran cuenta que tampoco es como una locura temporal de las mujeres de ahora, sino que esto es algo que es transversal, histórico, sociocultural y que ya hasta cuándo, nunca más sin nosotras básicamente. Supe también de que se publicaron como una, no sé si era una carta, lo que fuese, en donde Einstein escribía las reglas dentro de la casa y hacia su esposa, y las reglas eran que ella no le podía hablar a menos que él no le hablara, que ella tenía que tenerle las cosas en su oficina de cierta forma. Ordentlich instand gehalten werden, dass ich die 3 Mahlzeiten im Zimmer ordnungsgemäß vorgesetzt bekomme, dass meine Schlafzimmer und Arbeitszimmer stets in guter Ordnung gehalten sind, insbesondere, dass der Schreibtisch mir allein zur Verfügung steht. Du verpflichtest dies ausdrücklich im Verkehr mit mir folgenden Punkten zu beachten. Du verzichtest auf alle persönlichen Beziehungen zu mir, soweit deren Aufrechterhaltung. Es curioso cómo en los nuevos años 20 del siglo XXI en nuestro país Chile, como también en innumerables naciones alrededor del mundo, esta carta continúa siendo una realidad para miles de mujeres. Este video lo creé para todos los Einstein, para que vean cómo en este angosto y pequeño país existen miles de mujeres creadoras que aparecen e impactan en su entorno más allá de la posible validación que puedan recibir de su propia época. Que juntas continuamos luchando para que la figura opresora del patriarcado que ustedes representan se relativice hasta desaparecer. Escúchame bien. Oye, Gil culiao, yo no estoy pa' tus mandados, ni tampoco pa' limpiar tus calzones cagados. Y vos me decís comidas calentitas querí, 3 patas en la raja en lo que te merecí. Deberás asegurarte de tenerme en buen estado, pronto seré. Mileva, Mile, Mile baby. ¿Cuánto dolor puede sostener un pecho, un cuerpo? ¿Era amor? ¿Te amó? Te adoro.
admiro. Ojalá tener una pizca de cabeza tuya. Agradezco lo que sea que nos creó porque existes. Elegí escribirte porque me es más Cuando fácil. escribió la carta, Me enteré que... ¿imaginó que se podía filtrar y caer en manos de fiscalía? Ah, y con la intimidad. Será cuando yo quiera y tenga ánimo. Y será en mi cama y tú deberás irte de mi lado si así lo quieres. Humillada pero enamorada me fui de aquí. Yo todo tu mandato facho siempre lo cumplí. El título de esta conversación es Investigar para crear, práctica como investigación en procesos teatrales. Y vamos a realizar esta conversación, como anticipó Marcela, en el contexto del Festival de la Ciencia y organizado por el Núcleo Milenio, Arte, Performatividad y Activismo. ¿Por qué invitamos al colectivo homónimo? Porque el trabajo que están desarrollando en torno a la figura de Mileva Maric, la esposa de Albert Einstein, y lo que ellas están investigando desde aspectos documentales, testimoniales, históricos y también metodológicos, es cómo relevar esta figura histórica que, según entiendo por la hipótesis en el fondo del colectivo, por ser mujer, ha quedado marginada de la historia de las ciencias o de las grandes ideas. Bueno, nosotras somos codirectoras, somos 3 codirectoras y trabajamos de manera colectiva dirigiendo un proyecto que ha tenido una duración aproximada de 2 años, que se llama Proyecto Mileva. Este proyecto tiene la particularidad que no es un proceso para crear una obra de teatro final necesariamente, sino que es un proceso de investigación en donde a través del caso de Mileva Maric y con la necesidad de reconstruir su caso, nosotras tomamos distintas temáticas y las ponemos en práctica a través de distintas estrategias de escenificación. DEPS, que son dispositivos escénicos performativos, que básicamente son ejercicios escénicos que ponemos en práctica con distintos invitados, personas, públicos, en relación a alguna temática específica en torno al caso de Mileva Maric. Y eso hemos estado desarrollando durante estos 2 años. Y también hicimos una obra de teatro, pero eso es una parte más de todo el proceso. Nosotros partimos desde una pregunta que es ¿por qué el cuerpo femenino ha sido marginado del reconocimiento histórico? Y desde ahí surgen 100 preguntas más en el proceso que vamos poniendo a prueba, como tú dices, modelando en cada uno de estos DEP. Cada uno de estos DEP fue la puesta en práctica de esta pregunta para poder buscar respuestas precisamente con el público, porque internamente esas respuestas no las íbamos a encontrar, sino que eran a partir de la recopilación de documentos, archivos, también asesorándonos con científicos para poder entender el mismo trabajo de Mileva. Por ejemplo, en la búsqueda de esta evidencia, la búsqueda del caso de Mileva, en entender su historia, lo que a ella le pasó, qué tan real es esto que nosotras estamos empezando a investigar, empezando a postular. En esa evidencia nos damos cuenta, en este caso particular, con un montón de espacios, con un montón de vacíos, con un montón de fuentes diversas, que a veces se competían entre ellas, se desdecían unas de otras, y eso a nosotros nos abre paso como a la especulación. Como un monstruo de 3 cabezas. Es bien caótico en un inicio y quizás nunca deja de serlo. En el caso de la codirección, las 3 decidimos las cosas, las 3 dirigimos cada escena de la obra. Las 3 dialogamos con el diseñador, con la música, porque desde la coautoría quisimos abordar el caso de Mileva Maric. E intanto il tuo sonno è sempre più profondo ed è sempre più pesante.
Deberás asegurarte de mantener mi ropa y la del hogar en buen estado, servirme 3 comidas en mi habitación, mantener mi dormitorio y el estudio limpios, y debe quedar claro que mi mesa de trabajo es para mi uso exclusivo. 2. Renunciarás a cualquier tipo de relación personal conmigo en la medida que no sea estrictamente necesario por razones sociales. En concreto, renunciarás a 3. sentarte en casa junto a mí. Tendrás en y cuenta los pasear o siguientes viajar puntos. No mantendremos relaciones íntimas ni me reprocharás nada. Dejarás de hablarme si yo te lo pido. Debes responder inmediatamente cuando te dirija la palabra. Abandonarás mi dormitorio o estudio inmediatamente y sin protestar si te lo pido. Te comprometerás a no menospreciarme delante de nuestros hijos, ya sea con palabras o hechos. Mi nombre es Tatiana Menares. Soy madre y no me gustan las injusticias. Quiero que te quede claro que el amor por ti no anula el amor que siento por mí primero, y que no aceptaré este contrato de esclavitud en donde tú pretendes anular mi dignidad y mi voluntad. Y para tus otros menesteres, si quieres, puedes contratar a una persona que te ayude a solucionar tu dependencia. El cuerpo femenino está en función o estuvo históricamente en función de una satisfacción masculina o de un rol de agradar, de adornar, de estar en función de un otro, de cuidado, pero no ha sido mostrado ni se le ha dado el espacio suficiente para que ese cuerpo pudiese manifestarse como quisiera o como realmente era o se vivía. Marilyn Monroe trascendió únicamente gracias a su corporalidad. Marilyn Monroe era lo que ella era su físico. Marilyn Monroe nunca empleó, Marilyn Monroe nunca dio una opinión. Marilyn Monroe era lo que se mostraba por fuera, y eso era como lo valioso de Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe trascendió. Marilyn Monroe hasta el día de hoy es como un personaje que todos conocen, único, femenino. En ese sentido como que sí, pero es porque ese era su fin, trascender como mujer bonita, excepcional. Creo que depende mucho de que el resto también haga perdurar eso, como que no sé, por los nombres de mujeres ya de principios del siglo XX incluso se escuchan cada vez menos, hasta que se van a dejar de escuchar. Mujeres de la prehistoria no tenemos idea ninguna, así de lo más Lucy, que es como una cuestión que encontraron. Como volviendo a lo de la corporalidad, sí es verdad que aquellas mujeres que tienen una imagen como a la que el resto pueda recordar, digamos. Hay un montón de autoras de libros, de textos de mujeres que me pueden pasar en la U que no tengo idea cómo se ven. Y creo que igual influye un poco, como que en cierto punto al ser un nombre y solo una sonoridad, como que se corre el riesgo de que sea más olvidable o como menos ícono. Como que pienso, ¿a qué se refiere con trascender? Como historias que todavía nosotras recordamos, nosotras vivimos, eso, como nombres de mujeres que uno recuerda, las que están en el libro, las mujeres bacanas. María Teresa Ruiz, Ella Fitzgerald, Svetlana Alexievich, María Merian, María Reiche, Dayan Arbor, Rigoberta Menchú, Marguerite Durán, Eni Leibovitz, Simone Biles, Ada Lovelace, Helen Keller, Nadia Comaneci, Dolores del Río, Virginia Woolf, Berta Frida Kahlo, Serena Williams, Isabella Vargas, Marina Simón de Beauvoir, Miriam Makeba, Wanda Díaz, Hannah Arendt, María Ana Paula, Nicole Saavedra,
María Edilza María Susana Sangüesa, Karen Ramírez, Ana Antonia Barra, Marita Paredes, Gladys Gallego Sara, Andrea Ayala, Ámbar Cornejo, Mónica Briones, Lorena Patricia, Laura Beatriz Galvez Videla, Alejandra Macarena Castro Barahona, Estefanía del Carmen Martínez Pérez. Nosotras hoy hemos sostenido la necesidad de nombrarnos cada vez, nombrar a aquellas que donde la violencia patriarcal también nos han arrebatado, ¿no? Son más de 600 mujeres que han sido asesinadas en contextos de femicidio. Todas ellas es necesario nombrarlas cada vez que podamos. Nombrar también nombres como el de Macarena Valdés, quien fue asesinada en un feminicidio empresarial. Nombrar también a Nicole Saavedra Montes, nombrar a cada una de aquellas que no están y que es también con ellas con las que hoy día nos movilizamos. Entonces ese gesto de nombrar es un gesto profundamente feminista en esta lucha contra el olvido. Más bien desde el proceso que levantamos la huelga general feminista del 2019 y con una de las acciones más emblemáticas que es cuando cambiamos los nombres de las estaciones del metro de Santiago y decidimos ponerle nombre a esta ciudad, una ciudad que no nos nombre, que no nos reconoce, que nos borra, y decidir que iban a ser los nombres de mujeres luchadoras, de disidencias, de distintos territorios los que íbamos a poner nosotros. Ese ejercicio realizado el 4 de marzo del 2019 en el Superlunes Feminista fue diría yo también, un ejercicio de desmonumentalización, ¿no? De desmonumentalizar aquellas voces, aquellas figuras, aquellos patrones incluso que han sido los que marcan la ciudad, que la nombran, ¿no? Las estaciones del metro nos fuimos dando cuenta que no nombra a las mujeres y aún aquellas que sí nombra son santas, son esposas de latifundistas. Y habían tantas otras mujeres que queríamos nombrar, ¿no? Entonces, lo interesante de ese gesto que realizamos de manera profundamente autogestionada y la capacidad de ser muchas al mismo tiempo y en todas partes, de levantarnos con piecitos, de acomodarnos para levantarnos e instalar estos nombres en las placas del metro, marcó un precedente también en la forma en que hacemos historia, ¿no? Y la forma en que desde ese día todos esos nombres son parte de nuestra historia y son reconocidos. Al día siguiente, profesores, espacios en la escuela, en colectiva, nos preguntaban quiénes eran esas mujeres. Y genera eso un espacio que va gatillando procesos de pedagogía popular sobre el lugar de las mujeres en la historia. Entonces, bueno, ese gesto para nosotros fue muy importante y entendemos que ahí también radica parte de la potencia de un feminismo que transforma el presente, pero que también va reconstruyendo la forma en que se ha escrito una narrativa hecha para omitirnos. Mileva Mari publica, para luego ser borrada, una idea revolucionaria que cambió la física para siempre. Para empezar, yo, una persona que no sabe quién es ella, entra así como, ¿qué es esto? ¿A qué no voy preparada a nada? Y como ir conociendo a través de la obra este personaje, igual te hace querer conocer más y saber quizás de otras mujeres que también han sido ignoradas por la historia y por los hombres en general. No solo en esa época, que tanto de lo que pasó hace tanto tiempo, hoy lo podemos encontrar en nuestros cercanos. Un mismo ejercicio que hacen las chiquillas de que traigamos a alguien a escena, que creamos alguien que conozcamos que no haya sido reconocido, y no cuesta nada pensar en alguien, en una mujer que no haya sido reconocida. En mi caso fue como me inspiré en mi abuela paterna, la mamá de mi papá, que todavía no cumplía como un mes de fallecida. Me dijo porque en ese tiempo no se podía estudiar ser mujer de casa, tenías que elegir. Y yo elegí a tu abuelo. Dejaste de no reconocerte, ¿cachai? Pasaste al anonimato por algo que a lo mejor no valía tanto la pena, ¿cachai? Mi abuelo se preocupó de que sus reconocimientos fueran mucho más importantes que los de ella. Y él sí fue más reconocido que ella también. Pero era hablar una hora de él, lo que él hizo. Él también era doctor. También investigó mucho, creó cosas importantes, entonces siempre se sabía eso. Yo siempre supe que mi abuelo era el que había hecho muchas cosas, porque mi abuelo todo el tiempo hablaba de él y él era muy silenciador de ella. Y no saber que la persona que está ahí haciendo como el heladito, esa persona hizo eso porque su rol era ser la abuela, la mujer,
la madre, la empleada, digamos, y todo su lugar científico, la médico, la mujer inteligente, empoderada, que se vino sola desde otro país, todo eso no quedó, y qué pena haberlo visto después de que murió. Los objetos del universo viven en un espacio de 4 dimensiones: alto, ancho, profundidad, más la dimensión del tiempo. Igual Mileva igual se habla de Mileva, a pesar de que no se le da el reconocimiento que debería tener, igual se habla de ella, ¿sí? No es una mujer X, o sea, la mujer realmente no reconocida es la que no estamos hablando ahora. Esa es la mujer realmente no reconocida, ni siquiera es Mileva, ¿cachai? Son las otras cientos de mujeres que nunca, tal vez hicieron algo, pero no tienen ni idea, porque no hay una foto, como lo que hicieron acá, no hay ningún registro de ella. Mi nombre es Francisca Guzmán Lastra y yo soy doctora en fluidodinámica. Sí, yo en ese sentido, yo siento que sí ha sido difícil, que si yo me siento y me comparo quizás con colegas que partimos iguales, quizás mi camino siempre ha sido como un poco más tortuoso, también porque yo soy mamá de 2 hijos y entonces como que me ha costado de cierta forma salir un poco adelante con la ciencia. Al ser física, yo generalmente si a mí me sientan en una oficina es muy probable que yo sea la única mujer en esa oficina. Si yo voy a una conferencia es muy probable que en esa conferencia hayan 3 mujeres y hayan 40 hombres. En algún momento, por casualidad, yo entré, por ejemplo, a una oficina y ellos estaban redactando como el trabajo que ellos querían presentar para el centro y dentro de los autores yo no estaba y habían puros hombres. A pesar que yo era la única mujer en ese departamento que era como obvio que tengo que estar, o sea, como que en boca de todo está el tema de la poca representación de las mujeres en STEM y todo. Yo soy investigadora y no estaba. Yo en mi área de investigación yo me dedico a modelar con ecuaciones, tanto matemáticas y físicas, el movimiento de las bacterias. Entonces cuando las bacterias se mueven, ellas mueven su flagelo y eso produce perturbaciones en el fluido que viajan en el espacio y que produce que otra bacteria mucho más allá sienta esa perturbación. Entonces ya se sabe, y uno lo puede hacer con ecuaciones, es que las bacterias ellas tienden a autoorganizarse, es decir, ellas tienden a, además que ellas se van reproduciendo muy rápido, ellas tienden a hacer movimientos colectivos, es decir, o ellas todas se ponen a nadar en un vórtice, o todas se ponen derechitas y nadan en una línea recta, sin que haya nada externo que haga que ellas se muevan así. Y nosotros pudimos demostrar que cuando ellas nadan colaborativamente o autoorganizadamente, es decir, cuando ellas están todas moviéndose en la misma dirección, ellas producen flujos atractivos hacia ellas. Y en ese sentido, y esos flujos obviamente atraen nutrientes o arrastran nutrientes, oxígeno, que es fundamental para ellas para sobrevivir. Nosotros pudimos demostrar que cuando ellas nadan colectivamente y organizadamente, ellas atraen más nutrientes a que si ellas nadaran solas. Eso es mucho menos eficiente que moverse como colectivamente. Cuando fuimos a las tomas feministas pudimos ver cómo en todos estos espacios se abrió este mismo círculo de conversación. Y eso fue lo más valioso. Ah, claro, entonces que los jóvenes hagan lo que quieran y se salgan con la suya. Aquí tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Reivindicamos un teatro que no está necesariamente en la élite del teatro chileno, sino nosotros como tenemos un teatro político, feminista político, nosotros queremos llegar a los lugares donde las demandas políticas están. Porque nos dijeron que venimos de la costilla de un hombre para representarlos con nuestros atributos. Imagínate, voy a salir a los 27 y yo quiero luchar. Porque permitimos que las golpeen, porque las vemos morir en las calles y no estamos haciendo nada, porque seguimos adelante con esta tortura y le hacemos tanto un Estado que nos maltrata, que nos oprime.
hay prácticas, tanto en el trato como en lo artístico, que sí responden a una manera, una forma de poner enfrente a este patriarcado y esta manera jerarquizada de construir el mundo, una alternativa que interrumpe, que irrumpe. Que significa una resistencia. Entonces el hecho de que sean creaciones colectivas, el hecho de que sea todo horizontal, sí significa como un aprendizaje en el que nos hemos visto con las cosas buenas de la horizontalidad, pero también con las dificultades. Un día conversando con una amiga me dice, oye, podríamos hacer las tesis aquí, el tema de las tesis lo podríamos hacer aquí en Peña, que hay que mover más la cosa territorial. Y yo le digo, sí, tenéis razón. Y como ella se maneja más con el tema de las redes sociales, ya pues le dije yo, ¿cómo lo hacemos? Y me dice, ya, tiremos la cuestión por Facebook y veamos cómo está la convocatoria. Y así empezó a masificarse la cosa. Empezó a llegar a las voces de todas las chicas de Peñalolén. Y el día de... nos juntamos todas en la municipalidad afuera, porque ese era el punto, el Chincowa, en realidad al lado de la MUNI, y que es un gimnasio inmenso. Nos juntamos ahí y resulta que cuando llegamos a ese espacio, había muchas mujeres. Y cuando llegamos, que nosotros veníamos, ya, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a partir? Vamos a ensayar la cuestión. Y cuando llegamos, habían ya 2 chicas ensayando con las gente. Y ahí ocurrió algo maravilloso porque nos acercamos no con la idea de decir, oye, córranse que nosotros organizamos esto. No, porque las cosas así como se crean también se sueltan y después cobran vida propia y movimiento propio. Entonces eso también es interesante. Entonces digamos, chiquillas, nosotros convocamos, pero ustedes que ya están, démosle qué sé yo, y las dejamos que ellas siguieran vitoreando y siguieran el tema de la masa. Nos movimos hasta los pacos, siguieron hasta ahí, después ellas nos dijeron, chiquillas, nosotros aquí nos vamos, y de ahí nosotros nos hicimos cargo del resto del recorrido. Afirmarnos históricas, afirmar que esta capacidad que tenemos de transformar es histórica, y también es histórica cada como lucha cotidiana que realiza cada una de las mujeres que saca la voz, cada vez que decidimos decir no más a esta vida, y cada vez que afirmamos también en este somos más, como dicen las mujeres por la vida, la necesidad de sostenernos y de que aquí estamos y que no nos vamos más. Yo diría que en 3 momentos en que quise hacer las tesis, no lo pude hacer. No salía la palabra. Y esa vez en Peñalolén, yo creo que ahí fue un bautismo que me di. Porque ahí fui realmente, ese fue el momento en que yo realmente lo pude decir completo el texto, sin llorar, que era lo que me generaba, ¿no? Las otras veces que había querido participar y no podía, no salía la palabra, y lloré todas las veces. Y en esta ocasión lo dije con rabia, lo dije contenta, porque fueron tantos momentos en los que lo dijimos, y ya después era así, no, la euforia misma. Entonces fue realmente un bautismo y un sanar, de alguna manera, esa historia mía, personal para atrás. Y yo creo que eso, fíjate, hablándolo con otras mujeres de mi barrio, también a algunas les pasó lo mismo. Otras lo decían llorando, y eso también, yo creo que ese es un gracia multiplicado por 1000 a las tesis también, por eso que nos entregaron y que ellas soltaron tan generosamente, y que signifique que estén demandadas y todas esas cosas que le han pasado a las pobres por este poder que lo único que quiere es seguir poniendo el pie encima. Tú me rompiste el corazón con tu vida. En cada uno de esos hitos se han ido sumando más compañeras, se han ido ampliando también la potencia de este feminismo también. Y lo pensamos también una posibilidad de cómo concebir un feminismo que sea transformador, que vaya transformando las estructuras patriarcales, coloniales, capitalistas sobre las que se sostiene la organización de la vida, y que con esa radicalidad también se confirma también la posibilidad de su masividad.
Entendíamos que el feminismo debía ser ineludible y debía hacerlo en todos los espacios y en cada una de las luchas en las que nos involucrábamos, y en ese sentido era también una tarea pensar cómo el feminismo podía ingresar, podía transformar, podía ir desplegándose, inundando todos los espacios, las luchas socioambientales, las luchas sindicales, la lucha por memoria y derechos humanos, las luchas de pobladoras. De alguna manera era una manera también de decir que entendíamos que el feminismo tenía esa capacidad de articulación transversal, amplia, en esta lucha contra la precarización de la vida y también con quienes eran los responsables de esa precarización. El que es abusado, la que es abusada, se da cuenta de su abuso y lo colectiviza, ¿cachai? Cuando la clase más pobre, la clase trabajadora, colectiviza su abuso y se da cuenta de que no es un caso aislado, las masas empiezan a salir a la calle, y fue lo que pasó el 18 de octubre. Entonces, es lo mismo que pasó con el feminismo. Nosotras nos empezamos a dar cuenta de que no eran casos aislados, y al patriarcado esto no le conviene, ¿cachai? Porque el sistema neoliberal se desestabiliza. Entonces, siento que evidentemente la clase política y la gente que tiene el poder desde los empresarios, ¿cachai? No van a buscar que las relaciones sean horizontales, porque la jerarquía de esas relaciones les sirve, ¿cachai? Es conveniente que tú quieras estar por encima de otra persona y que no veáis el mundo así, porque quiere decir que tú estás dispuesto a ser abusado, pero que el día de mañana vaya a abusar a un otro, ¿cachai? Y así es la dinámica por años. Nuestras jerarquías sociopolíticas carecen de una base lógica o biológica. No son más que la perpetuación de acontecimientos sostenidos por mitos. Aún en el caso de que personas pertenecientes a clases diferentes desarrollen exactamente las mismas capacidades, es improbable que disfruten del mismo éxito, porque tendrán que jugar la partida con reglas distintas. ¿Y acaso eso lo impiden nuestros cuerpos? No, lo impide nuestra cultura. La biología lo permite, la cultura lo prohíbe. El movimiento feminista y el estallido social. Ahí como que hay como una especie como de clímax, ¿cachai? Social y político que estaba reverberando como telón de fondo en este proceso creativo, que de alguna manera tú sentías, ya bueno, las mujeres somos power, bueno, todas juntas podemos lograr lo imposible, como de alguna forma volver a creer en la utopía. No todo el pasado que estamos no el que se inventaron. El que por se mucho dice que voten por cambiar la historia de la voten humanidad, por cambiar la historia por de la mucho que humanidad, quieran regresar al por pasado, más que quieran jamás regresar al podrán pasado, acceder al padecimiento de jamás esta carne. podrán acceder al padecimiento de esta carne. Reconozcámonos, o cada una, o como todas, en un colectivo, ¿cachai? Y después de esto, cuando ya empiezan a ver las funciones y que ya se sabía que algo venía, y mi leva por dentro estaba provocando un cambio en cada una de nosotras y en el colectivo, y lo que estaba pasando afuera, y era como una olla en ebullición. Una cosa que estaba hirviendo ahí, que se estaba armando, y que después ya, bueno, sabes que no podemos tener más funciones porque yo la cagá. El 18 de octubre y la revuelta abre paso a un proceso que nosotros hemos llamado destituyente. Tiene que ver con destituir la forma en que se ha organizado la vida. Tenía que ver con decir que no queríamos esto, que no queríamos más deudas, que no queríamos más violencia patriarcal, que no queríamos más trabajos precarios, no queríamos más FPs, no queríamos más vivir endeudadas, vivir con miedo, no queríamos más TPP, no queríamos más capitalismo, no queríamos más neoliberalismo, no queríamos más violencia, no queríamos más terrorismo en el Gualmapu, terrorismo de Estado, ¿no? Todas esas expresiones de ese no más que se fueron acumulando, que fueron dando forma a un deseo colectivo que es necesariamente destituyente de esta forma. Y en ese ejercicio también, que como feministas sabemos muy bien, ¿no? Porque sabemos muy bien que decir que no es un gesto profundamente político. Decir que no es no. Insistir en esa negatividad es una manera también de insistir en esa radicalidad inicial de todo proceso de revuelta. Las demandas sociales, a pesar de que son múltiples, ¿cierto? Se han levantado distintas banderas para distintas cosas, hay algo en común. Y esa cualidad, por decirlo, en común que tienen las demandas para nosotras son la igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se erigen no solamente nuestra organización, sino en general los movimientos feministas. Vemos también la necesidad de insistir en transformar la forma en que se organiza la ciudad, insistir en nuestro derecho a la ciudad. Y es también una forma de decir, insistir en nuestro derecho a ocuparla, nuestro derecho a la huelga, nuestro derecho a interrumpir las calles, nuestro derecho a la protesta, a la barricada, a la acción callejera en todas sus formas, que ha sido justamente aquello que ha sido criminalizado también en la revuelta. Ocupar la calle para nosotras, lo sabemos bien, supone
permanente amenaza, ¿no? La amenaza que significa para nosotras sabernos permanentemente en un lugar que busca castigar nuestro uso de la calle, ¿no? Que busca hacerlo a través del acoso callejero, que busca hacerlo a través de las amenazas que significa para nosotras caminar y sentirnos seguras en la calle. Y lo hace también, sin duda, por parte de agentes del Estado que han sido los principales responsables hoy de la violación sistemática de los derechos humanos, a la violencia política sexual, a quitarnos los ojos cuando hemos dicho que hemos despertado y hemos abierto nuestros ojos después de 30 años. Una de las formas de nosotras como primera acción fue salir a la calle en la revuelta social, trabajar con las piletas, trabajar con conceptos, la sangre, etc. Pero también se fue dando de una forma muy... necesitábamos estar en la calle, como creo yo, toda la gente en ese momento se lanzaron a la calle. Claro, Entonces, ahí era el momento, sería ¿no? balsa decir desde un lugar así... no, se nos ocurrió salir a la calle, como no, en verdad estábamos en la calle todo el día también. ¿cachai? Sí, o sea, yo creo, claro, que no es algo que hayamos decidido, pero sí la calle o el espacio público tiene como tiene un carácter simbólico que está en nosotros presente desde tiempos remotos, en verdad, como que la calle es el lugar de resistencia, el lugar de protesta. Entonces yo creo que claro, no lo decidimos así como vamos a hacerlo en la calle, no en un teatro. Sí, no, pero sí decidimos la calle porque está como plasmado en nuestro cotidiano también. En nuestro cotidiano. El cuerpo es el primer territorio y es la resistencia. O sea, desde el cuerpo resistimos y hay muchos cuerpos muertos y en un país de cuerpos desaparecidos, ¿cómo no poner el cuerpo? Que es algo que nosotras como somos escénicas lo sabemos porque se resiente concretamente en nuestro cuerpo y da lo mismo si es amarillo, blanco, moreno, estamos todas ahí poniendo el cuerpo. Yo que soy de comisión de intervenciones, pues hay que poner el cuerpo porque es lo que nos va quedando, aparte de organizarnos y de generar contenidos, pero es que no hay que soltar la calle por respeto a las muertas y muertos. Me mandaron una carta por el correo de justicia, yo creo que y de respeto sobre todo para la gente de la revuelta. Va a haber una generación tuerta, o sea, es como eso es muy brutal. Entonces, también cómo se enfrenta esa brutalidad, la brutalidad del cuerpo. Entender que el proceso constituyente solo es posible gracias a la revuelta que la hace, desde la que surge, y que es también indispensable que nos sigamos movilizando hasta la liberación de cada uno de los presos y presas que sean de la revuelta, hasta lograr la justicia, reparación y verdad por cada una de las personas que han sido víctimas de la violencia política sexual, de la violación sistemática de los derechos humanos. Y también, porque lo vamos a seguir diciendo hasta que se vaya Piñera y todos los responsables del terrorismo de Estado. Nos crecieron alas, cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. Que todo el territorio se vuelva feminista, alerta, 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 machista, que todo el territorio se vuelva feminista. Mi alma era
era tuya, baby, todo te lo di. Entonces me dijiste, mira perra, esto es así. No debes contestarme, mucho menos reclamarme. Bien callada y a mi lado tú bien debes comportarte. Entonces bien sumisa, tú a tu mierda me comí. Llorando yo a tu lado muchas veces me dormí. No quiero imaginarme si yo el premio te lo di. Como hubiera sido yo feliz lejos de ti. Tu casa, tu fama, tus hijos, tu cara, tu vida me la debes a mí. Ni mierda de lo que dijiste, que hiciste, supiste, fue gracias a mí. Limpia aquí, limpia allá, esa es tu fórmula. Macho man, superstar, es tu mantra magistral. Ocultar, opacar, finalmente violentar. Explicar, replicar, es tu clave sideral. Humillada pero enamorada me fui de aquí.